A ver, un partido como este en Vallecas no puede volver a repetirse. El Barça se adelantó en el marcador, tuvo en su mano la posibilidad de cerrar el encuentro, y aún así dejó escapar 2 puntos vitales que pueden acabar pesando en la lucha por la liga. Hoy el objetivo es explicar con calma por qué el equipo se desordenó, quiénes sostuvieron el empate y en qué momentos concretos se perdió la oportunidad de sentenciar. No se trata de exagerar por una jornada temprana, se trata de entender que estos detalles marcan la diferencia entre un equipo campeón y uno que se queda a medio camino. Bienvenidos culés al análisis del Rayo 1 Barça 1 de la jornada 3 de la Liga. Vallecas siempre ha sido un campo incómodo, con un césped irregular y un rival intenso. Lo preocupante no es tanto el empate en sí, sino el modo en que llegó. El Barça se puso por delante en el marcador con un penalti, y en lugar de imponer su ritmo, se dejó arrastrar por el guión del rival. A partir de ahí, lo que debía ser un partido bajo control se transformó en un ida y vuelta que favoreció al Rayo. Durante los primeros 15 minutos la presión alta tuvo cierto sentido. El Barça robaba relativamente arriba y parecía dispuesto a dominar. Pero poco a poco el Rayo fue encontrando ventajas. Cada balón largo del portero rival caía a la espalda de los laterales, y cada transición encontraba al equipo demasiado largo, con líneas partidas y sin capacidad de recomponer. El plan exigía pausa, 3 o 4 pases que fijaran al rival antes de buscar el desmarque vertical, pero lo que se vio fue precipitación y ansiedad. El resultado fue una posesión sin propósito, incapaz de generar ventajas claras y demasiado expuesta cuando se perdía el balón. La única noticia positiva estuvo bajo palos. Joan García salvó al equipo con intervenciones de muchísimo mérito. No fueron paradas cualquiera, sino decisiones clave en momentos de máxima exigencia. Aguantó en los mano a mano, cubrió ángulos en disparos cercanos y transmitió seguridad en un contexto en el que el resto de la defensa hacía aguas. Su actuación fue el factor que mantuvo el empate en el marcador. Sin él, el Barça habría salido de Vallecas sin un solo punto. En el centro del campo, Frenkie de Jong ofreció apoyos constantes en salida, conducciones para superar líneas y coberturas defensivas que evitaron un daño mayor. Fue de los pocos que entendió que había que equilibrar y corregir en cada pérdida. Junto a él, Pedri mezcló momentos de lucidez con otros de exceso. Cuando recibió entre líneas y giró hacia adentro, el equipo encontró oxígeno y claridad. Pero en otros momentos entró en la batalla emocional del partido y aceleró jugadas que pedían calma. Aún así, se le vio como uno de los pocos con capacidad de darle sentido al balón. Lo más preocupante fue la gestión del gol a favor. Tras el 0-1, el equipo necesitaba enfriar el partido, controlar la posesión y bajar revoluciones. El contexto pedía laterales un escalón más bajos, extremos cerrando pasillos interiores y apoyos constantes para no perder de vista las vigilancias defensivas. Lo que ocurrió fue lo contrario, más precipitación, más pérdidas y más espacios concedidos. El Rayo siguió jugando el partido que quería jugar, y el Barça no impuso nunca el suyo. En definitiva, no basta con decir que fue un mal día. Lo que se vio en Vallecas fue una falta de estructura y de paciencia que permitió al rival imponer su plan. Y en esos escenarios, cuando el fútbol se convierte en intercambio constante, las ocasiones que generes tienen que acabar dentro. No entraron, y eso costó 2 puntos. En la siguiente parte del análisis repasaremos los momentos críticos que marcaron el encuentro y los jugadores que quedaron más señalados por su bajo rendimiento. El gran problema del Barça en Vallecas no estuvo únicamente en la estructura colectiva, sino en la actuación de varios jugadores que quedaron claramente señalados. Dani Olmo es el primero en la lista. El mediapunta tuvo en sus botas las ocasiones que podrían haber sentenciado el partido con el 0-1 a favor. La primera, un remate franco dentro del área que desperdició incomprensiblemente. La segunda, un disparo desde fuera que, si bien era más complicado, no se puede permitir un futbolista de su categoría fallar con tanta facilidad. Esas acciones marcan la diferencia en una liga donde cada punto cuenta. No basta con el esfuerzo ni con la movilidad. Al jugador llamado a ser determinante en la media punta hay que exigirle precisión y sangre fría en los momentos clave. Raphinha tampoco estuvo a la altura. El extremo se mostró desacertado en controles, en pases y en toma de decisiones. Si algo había caracterizado al brasileño el curso pasado era la agresividad en ataque, la capacidad de romper hacia adentro y generar peligro constante. En Vallecas, en cambio, no logró ser determinante en ninguna de las facetas ofensivas. Su esfuerzo en la presión y su trabajo sin balón siempre están, pero el Barça necesita que sus extremos produzcan mucho más de cara a portería. Sin ese desequilibrio,
El equipo se vuelve plano y previsible. El tercer señalado fue Jules Koundé. El central francés se vio superado en velocidad y en posicionamiento, incapaz de controlar los balones largos que constantemente lanzaba el portero del Rayo a su espalda. Su lectura en salida de balón también fue errática, con pérdidas en zonas peligrosas que regalaron transiciones al rival. Ya en el primer partido de Liga Flick lo dejó en el banquillo, y partidos como el de Vallecas explican esa decisión. El nivel mostrado está muy por debajo de lo esperado en un futbolista de su experiencia y categoría. Más allá de los nombres propios, el encuentro tuvo momentos decisivos que inclinaron la balanza. El penalti que adelantó al Barça fue, cuanto menos, dudoso. En otra circunstancia, seguramente los culés estarían quejándose si esa misma acción se hubiera pitado a favor del Real Madrid. El árbitro lo señaló, el equipo se adelantó, pero en lugar de crecer desde ahí, el Barça se empequeñeció. Era el momento de madurar el partido y se hizo justo lo contrario: precipitarse, correr riesgos innecesarios y perder la calma. El error más grave llegó en la jugada que pudo suponer el 0-2. Dani Olmo, solo en boca de gol, mandó fuera un balón que habría cerrado prácticamente el encuentro. Con esa ventaja en el marcador, el Rayo habría tenido que abrirse aún más y el Barça podría haber encontrado espacios para sentenciar. En lugar de eso, se mantuvo la incertidumbre y el Rayo siguió creyendo en sus opciones. Y como suele ocurrir en el fútbol, quien perdona termina pagándolo. El empate llegó con una jugada directa, de esas que se repitieron durante todo el partido, castigando una vez más las espaldas de los laterales y la desconexión en las vigilancias. Los cambios introducidos por Flick tampoco mejoraron el panorama. Rashford entró con la misión de aportar desborde y verticalidad, pero su aportación fue mínima. Cada balón que recibía lo devolvía atrás, sin atreverse a encarar ni a poner en aprietos al lateral rival. Un jugador con su talento y con la oportunidad de reivindicarse en un club como el Barça no puede ofrecer tan poco. Fermín tampoco aportó la energía esperada, y Ferran, aunque algo más participativo, tampoco logró cambiar la dinámica del ataque. En la defensa, la pareja formada por Eric García y Christensen mostró cierto orden posicional, aunque con errores en salida. Eric falló algunos pases en zonas comprometidas, pero su problema fue más de falta de líneas de pase que de ejecución. Con Frenkie intentando ofrecerse, pero sin socios cercanos, la salida se volvió previsible y fácilmente presionable. Aún así, defensivamente, los dos centrales fueron de lo más correcto dentro del caos general. El partido deja una conclusión clara: al Barça le falta eficacia y madurez para cerrar los encuentros. Los rivales de la zona baja o media de la tabla van a plantear partidos incómodos, con mucho físico, presión y balones largos. Si no se responde con precisión y calma, los puntos se escaparán con facilidad. En una liga que apunta a hacer una carrera mano a mano con el Real Madrid, estos tropiezos pesan doble. No solo se pierden puntos propios, sino que se transmite la sensación de fragilidad al eterno rival. El empate de Vallecas no significa un desastre, pero sí es una llamada de atención. La exigencia debe ser máxima desde el principio. No vale confiar en que el talento acabará imponiéndose por inercia. Los partidos hay que trabajarlos y, cuando se presentan oportunidades claras, hay que aprovecharlas. El margen de error es mínimo, y el Barça ya ha dejado escapar 2 puntos que parecían asegurados. La comparación con el Real Madrid es inevitable cuando se analiza un empate como el de Vallecas. No porque haya que estar pendientes de lo que hagan en Chamartín, sino porque la liga se ha convertido, año tras año, en una carrera de fondo entre los dos gigantes. Cuando uno de los dos da un paso en falso, el otro suele aprovecharlo. Y lo preocupante del Barça en este inicio es que los tropiezos llegan demasiado pronto, sin margen para reaccionar, en un calendario que todavía no presenta rivales de primer nivel. El Madrid, incluso en plena transición con un nuevo entrenador y con dudas futbolísticas evidentes, ha conseguido sacar adelante partidos de manera pragmática. Ganan aunque jueguen mal, y esa es una diferencia clave respecto al Barça, la capacidad de sobrevivir a sus propios defectos. Lo que más inquieta no es tanto la pérdida de 2 puntos en la tercera jornada, sino la sensación de que es una tendencia. Contra el Mallorca el equipo mostró una versión pobre, incapaz de imponer un dominio claro. Frente al Levante, aunque se ganó, el juego dejó dudas similares. En Vallecas, esas carencias se confirmaron. 3 partidos, 3 muestras de que el engranaje aún no carbura. No se trata de un accidente aislado, sino de una secuencia que empieza a definir un patrón. El Barça necesita cortar esa dinámica cuanto antes, porque en una liga que se disputa punto a punto, cada tropiezo pesa doble,
no solo en la clasificación, también en la moral. El aficionado puede aceptar que el equipo tenga un mal día. Lo que no puede aceptar es que esos malos días se encadenen y se conviertan en excusas repetidas. Que si el césped, que si la presión del rival, que si el árbitro. El Barça debe imponerse más allá de las circunstancias. La exigencia es parte del ADN del club. No basta con competir, hay que hacerlo con un nivel de excelencia que impida que el rival dicte el guión. Flick lo sabe y lo repite en privado. La diferencia entre ganar la liga y quedarse las puertas está en esos partidos incómodos, no en los clásicos ni en los duelos de gran escenario europeo. El problema, además, se agrava porque la plantilla actual no puede refugiarse en el argumento de la juventud o de la falta de experiencia. Este equipo ya ha vivido temporadas completas en la élite, ha conquistado títulos y ha superado momentos de presión máxima. Por eso se exige más. Jugadores como Raphinha, Dani Olmo o Conde no son promesas, son realidades que deben responder ahora. El propio Pedri, que ya carga con la etiqueta de líder en el centro del campo, no puede permitirse desconectarse emocionalmente del partido. Frenkie de Jong, aunque cumplió con solvencia, no puede ser el único sostén en las transiciones defensivas. Y Joan García, que fue el héroe en Vallecas, no debería convertirse en el principal argumento del equipo para justificar resultados. Otro factor clave es el liderazgo en el vestuario. La marcha de Íñigo dejó un vacío que aún no ha sido llenado. Su capacidad para ordenar, corregir y mandar en la zaga era una referencia que ahora se echa de menos. Christensen es sobrio, Eric tiene personalidad, pero ninguno transmite la misma jerarquía. Pedri, desde la medular, intenta asumir ese rol y se le nota en su constante pedido de balón y en su voluntad de marcar el ritmo, pero todavía le falta el pozo que da la veteranía. Lamine Yamal, por su parte, demuestra personalidad y valentía, pero es demasiado joven para cargar con la responsabilidad de liderar. En definitiva, el Barça necesita encontrar nuevas voces que tiren del equipo cuando las cosas no funcionan, porque sin esa referencia el conjunto se desordena con facilidad. El discurso extradeportivo tampoco ayuda. Demasiado ruido alrededor del regreso al Camp Nou, de los fichajes pendientes, de debates que poco tienen que ver con lo que ocurre en el campo. El equipo no puede permitirse distraerse con lo que sucede fuera. Cada vez que se habla más de cuestiones externas que de táctica, el rendimiento se resiente. El ejemplo es claro. Se ha hablado durante semanas de Fermín, de rumores, de detalles que nada tienen que ver con el balón. Mientras tanto, los problemas futbolísticos siguen sin resolverse. Flick debe devolver el foco a lo esencial, las dinámicas de juego, los automatismos y la mejora continua en el césped. El capítulo arbitral también merece una reflexión. El penalti señalado a favor del Barça fue dudoso y, siendo justos, probablemente no se habría aceptado de la misma manera si la jugada hubiera sido a favor del Madrid. Reconocerlo no resta mérito al marcador parcial, pero evidencia que no se puede depender de este tipo de decisiones. Un equipo grande debe imponerse con claridad, no necesitar la polémica para abrir el marcador. Y mucho menos debe desmoronarse tras lograr esa ventaja. Lo que el Barça necesitaba después del 0-1 era calma, controlar la posesión y evitar riesgos. Lo que ocurrió fue lo contrario, más nervios, más imprecisiones y más espacios concedidos. La diferencia con el Real Madrid radica en la mentalidad. Ellos, incluso jugando mal, transmiten la sensación de que en cualquier momento aparecerá alguien para decidir el partido. El Barça, en cambio, parece vivir en el alambre. Necesita que todo funcione perfecto para sacar adelante un encuentro. Si la presión no es coordinada, si la posesión no es precisa, si los delanteros no están acertados, el resultado se complica de manera inmediata. Esa fragilidad es lo que más preocupa. En una temporada larga y exigente, no siempre se puede brillar. Pero sí se debe asegurar la eficacia en los momentos clave. Este empate en Vallecas, en el fondo, es un toque de atención. No significa un desastre ni una crisis, pero sí una llamada a la autocrítica. El Barça debe elevar su nivel de exigencia. Si piensa que bastará con su calidad individual para superar la mayoría de partidos, se equivoca. El campeonato no se gana con gestos aislados, se gana con constancia, disciplina y madurez. Los aficionados lo saben y por eso reaccionan con tanta frustración ante empates como este, no por el resultado en sí, sino porque ven reflejada en él una debilidad que puede repetirse. Con todo esto, la conclusión de esta tercera parte es clara. El Barça está a tiempo de corregir, pero no tiene mucho margen. Los próximos partidos serán una prueba de fuego para demostrar si el equipo es capaz de aprender de los errores o si seguirá tropezando en la misma piedra.
El calendario traerá rivales más duros y exigencias europeas que no perdonan la falta de contundencia. Si no se reacciona ahora, el coste será mucho mayor más adelante. Lo ocurrido en Vallecas deja un mensaje claro. El Barça no está condenado al fracaso por un empate, pero tampoco puede permitirse pasarlo por alto como si no hubiera pasado nada. Flick y su cuerpo técnico tienen ahora la tarea de transformar esta frustración en una oportunidad de aprendizaje. El problema no es perder 2 puntos en septiembre. El problema es que las dinámicas negativas se instalen y se normalicen. Cuando un equipo empieza a acostumbrarse a justificar resultados pobres por factores externos, se convierte en un equipo vulnerable. El reto del Barça es exactamente el contrario: reconocer sus errores y corregirlos de inmediato para que no se repitan. El primer ajuste debe llegar en la gestión de los partidos tras ponerse en ventaja. Ante el Rayo, el gol de penalti debió ser un punto de inflexión para enfriar el juego, bajar revoluciones y controlar el balón con calma. Sin embargo, se jugó como si el marcador siguiera 0-0. La corrección pasa por automatizar una serie de movimientos. Laterales un escalón más bajos para proteger las espaldas, extremos cerrando pasillos interiores para asegurar la transición defensiva y centrocampistas que busquen el tercer hombre antes de filtrar un pase vertical. No se trata de especular ni de renunciar al ataque, sino de elegir los momentos con inteligencia. Ese es el matiz que separa a los campeones de los que se quedan a medias. El segundo punto tiene que ver con la eficacia ofensiva. El Barça generó ocasiones claras para cerrar el partido y las desperdició. Dani Olmo, especialmente, erró en momentos decisivos. No se trata de señalarle para siempre, pero sí de exigirle la responsabilidad que implica jugar en este club. Un mediapunta del Barça no puede desaparecer ni fallar en el área rival de manera constante. Lo mismo aplica a Raphinha, que necesita recuperar el nivel de agresividad y acierto que mostró el curso pasado. En un equipo que lucha por títulos, los delanteros no pueden vivir de intenciones, deben transformar cada llegada en peligro real. La solución pasa por entrenar la toma de decisiones en escenarios de presión, trabajar la finalización con mayor precisión y, sobre todo, reforzar la confianza de los jugadores clave. El talento está ahí, pero debe materializarse. El tercer ajuste fundamental es defensivo. El Rayo castigó constantemente las espaldas de los laterales, aprovechando balones largos del portero. Ese patrón se repitió durante todo el partido y nunca fue neutralizado. Aquí Flick debe trabajar en mecanismos de cobertura más claros. Cuando un lateral sube, el interior de ese lado debe cerrarse inmediatamente para crear una línea de seguridad con el pivote. Del mismo modo, los centrales deben coordinar mejor sus desplazamientos hacia los costados para no dejar espacios interiores libres. Christensen y Eric cumplieron a ratos, pero el equipo no puede depender de la inspiración puntual de los defensores, necesita un sistema colectivo sólido que reduzca esas vulnerabilidades. También es necesario revisar el impacto de los cambios. En Vallecas, las sustituciones no mejoraron al equipo, al contrario, lo hicieron más desordenado. Rashford entró sin la energía ni la ambición necesarias, Fermín aportó poco y Ferran apenas consiguió ser un alivio parcial en ataque. Los cambios deben ser utilizados como palancas tácticas que modifiquen el guión, no como simples recambios de piernas frescas. Flick debe identificar qué perfiles necesita en función del contexto del partido y elegir en consecuencia. Si el equipo está cayendo en un intercambio descontrolado, los cambios deben servir para recuperar la calma, no para acelerarla aún más. Otro aspecto que debe corregirse es la mentalidad competitiva. El Barça no puede salir a un partido pensando que el talento individual resolverá por sí solo. Esa mentalidad es peligrosa y conduce a la autocomplacencia. La historia del club demuestra que los títulos se ganan con disciplina, intensidad y hambre en cada jornada. La exigencia debe ser altísima, porque esa es la identidad que ha hecho grande al Barça. No basta con frases de motivación, hay que traducir esa exigencia en hechos sobre el campo. Intensidad en la presión, precisión en los pases, agresividad en las áreas y concentración durante los 90 minutos. Los partidos no se ganan con nombres, se ganan con rendimiento. El papel de la afición también será determinante. Los culés han demostrado paciencia en los últimos años, aceptando procesos de reconstrucción y entendiendo las limitaciones del club. Pero esa paciencia tiene un límite, y cuando el equipo ofrece una imagen de fragilidad, la reacción es inmediata. No es negatividad gratuita, es la conciencia de que el margen de error es mínimo. La afición quiere ver un Barça que compita cada balón, que no se rinda y que muestre carácter en los escenarios complicados. Vallecas era una prueba de madurez, y el equipo la desaprovechó.
Ahora se trata de responder con contundencia en el siguiente encuentro y devolver la confianza a los seguidores. El empate en Vallecas, en definitiva, debe interpretarse como un aviso serio. No es el fin del mundo, pero sí un recordatorio de que la liga no regala nada. Cada partido cuenta, cada punto importa y cada detalle puede marcar la diferencia. El Barça sigue teniendo plantilla para competir y talento suficiente para ilusionar, pero necesita transformar ese potencial en constancia. Flick tiene la responsabilidad de ajustar el plan y de transmitir a sus jugadores que la exigencia no es negociable. Si el equipo aprende la lección y corrige desde ya, este tropiezo quedará en anécdota. Si no lo hace, se convertirá en un precedente peligroso. El mensaje final para la audiencia es claro: no se trata de hundirse por un empate, sino de exigir que no se repitan los mismos errores. El Barça tiene margen de mejora y la temporada acaba de empezar, pero el tiempo pasa rápido y los rivales no esperan. El próximo partido será una nueva oportunidad para demostrar que el equipo ha aprendido, que puede imponerse incluso en campos incómodos y que está dispuesto a luchar cada punto como si fuera el último. Esa es la mentalidad que diferencia a los equipos campeones de los que se quedan en promesa. El Barça debe elegir qué quiere ser esta temporada, y decisiones como las de Vallecas marcarán el camino. El empate en Vallecas es un aviso claro. Al Barça le faltó eficacia, solidez defensiva y madurez para cerrar un partido que tenía en la mano. No puede depender solo de Joan García ni vivir de excusas. Flick debe ajustar rápido, porque en una liga que se decidirá punto a punto contra el Madrid, tropiezos así pesan doble. Si quieres seguir al detalle cada análisis, las noticias del Barça y no perderte nada de lo que ocurra esta temporada, suscríbete al canal y activa la campanita.